Saludos, queridos amigos. Ya nos encontramos en el hermoso mes de noviembre, el mes dedicado a la familia, el mes dedicado a los hijos de Dios. Por eso la palabra de Dios de este domingo, cuando aún está muy reciente la conmemoración de los fieles difuntos y la gran solemnidad de todos los santos, la palabra de Dios sigue insistiendo en el misterio de la vida después de la muerte. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Así rezamos en nuestra profesión de fe. Y estas palabras del credo nos recuerdan que no estamos destinados a la nada, sino que por don de Dios nuestro horizonte se abre a la promesa de una vida plena después de la existencia terrena. Es una invitación a meditar sobre este gran misterio de la vida cristiana, sobre el sentido del vivir y del morir, que de alguna manera siempre ha inquietado al ser humano, que siempre nos hacemos preguntas, y es normal que así sea, porque es algo desconocido, es algo de lo que no tenemos realmente evidencias palpables ni recomendables en términos humanos, pero sí tenemos una fe en un Dios que ha vencido la muerte, en el Dios de la vida, en el Dios que nos ha creado para la vida y no para la muerte. Un Dios de vivos, como hoy en reiteradas ocasiones nos recordará la palabra de Dios. Un Dios que en la persona de Jesús ha triunfado, ha dominado el mal y la muerte humana y ha dado el sentido pleno a la vida de verdad. Con el don de su vida, de su muerte y resurrección, Él nos ha enseñado a vivir el presente con un significado nuevo, abriéndonos a un horizonte de eternidad insospechado. Un porcentaje notable de la sociedad de nuestro tiempo hoy en día se preocupa justamente de alargar y mejorar la calidad de vida aquí en la tierra. Y es justo y es bueno, pero es de lamentar la pérdida o el olvido que algunos tienen de ese horizonte de eternidad, esencial para la plena realización de la vida humana. Y nosotros, como creyentes en el Cristo, tenemos también el desafío de aceptar el reto de dar testimonio de una vida cristiana en un mundo que siente un vacío de esperanza en el presente y en el futuro. Es la gran realidad humana. Y en este sentido son muy oportunas las palabras de San Pablo en la carta a los tesalonicenses, parte de la liturgia que leemos este domingo. Dice el apóstol que Dios y nuestro Padre, que nos amó y nos dio gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, os reconforte y fortalezca en toda obra y en toda palabra buena. Sabemos
los creyentes que hemos sido creados para la vida, no para la muerte. Y hoy, en este interesantísimo texto del segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 7, del 1 al 14, más o menos unos 200 años antes de Jesús, se nos narra el martirio como experiencia de vida, ya como señal de lo que vendrá en la persona de Jesús cuando realmente se nos revele el sentido de la vida, de la resurrección, del martirio de muchos hombres y mujeres que fueron capaces desde entonces de testimoniar con su propia vida, con esta vida humana, el sentido de la vida plena. Y como ya decíamos al inicio, desde la fiesta de Todos los Santos, la liturgia comienza a introducirnos en los temas llamados en teología escatología, los temas escatológicos o los términos de la parusía del Señor, los que se preocupan de las últimas cosas de la vida y de la fe, del futuro personal, del futuro eclesial de la historia. Y hay que poner de manifiesto que sobre esas últimas y esas realidades es necesario preguntarse y debemos relacionarnos con ellas como planteamiento base de la existencia cristiana. ¿Qué nos espera? ¿En quién está nuestro futuro? ¿Será posible la felicidad que aquí hay, que ha sido imposible? La liturgia de hoy quiere ofrecernos respuestas, más bien aproximaciones, porque no son textuales ni exactamente así. Son maneras humanas de comunicarnos, maneras de nosotros los seres, hombres y mujeres, decir nuestros sentimientos y decir aquello que por revelación hemos conocido, pero que no tenemos el máximo dominio del tema. Y de eso que vamos descubriendo a grandes rasgos en la persona de Jesús, en el Dios de Israel, y los mismos planteamientos personales de Jesús el Señor, que anunció también estas realidades a sus seguidores. Esta lectura de los Macabeos nos cuenta la historia del martirio de una familia piadosa judía del siglo II antes de Cristo, que no consintió en renunciar a sus tradiciones religiosas de comer algo que ellos consideraban impuro y someterse a la mentalidad pagana de los griegos. Obviamente, no comer carne de cerdo para el judío era algo considerado profano, porque no era parte de su, digamos así, de su comida, de su fauna, de sus tradiciones. Y por eso todo lo que fuera de otro pueblo era considerado para el judío como algo indigno de hacer. Y eso mereció para esta familia el martirio, la adhesión a lo que ellos habían recibido. Que conste que Jesús más adelante nos va a decir que lo que hace daño al hombre, al ser humano, no es lo que entra, sino lo que sale. No es lo que come, sino lo que maquina en su interior. Pero en esa mentalidad precristiana,
así era entendido y así era vivido de acuerdo a las costumbres, a la ley del pueblo de Israel. Obviamente vemos esta realidad como una epopeya religiosa en que se descubre que cuando se da la vida por algo, siempre se hace porque se considera que la vida aquí en la tierra no lo es todo, que debe haber otra vida. Si no fuera así, esa familia no hubiese entregado su vida por sus creencias. Claro, evidentemente ellos todavía no tenían la revelación que nosotros hoy tenemos en la persona de Jesús. Ellos más bien creían en la retribución más que en la resurrección. Y esta creencia le costó mucho descubrirla al pueblo de Dios. Durante mucho tiempo se creía en Dios, pero no fue fácil dar un paso hacia la afirmación de que ese Dios nos ha creado para la vida y no para la muerte. Que ese Dios nos quiere y nos ha testimoniado que la vida tiene sentido. Y Dios, nuestro consuelo y esperanza, y nos ofrece este texto de consolación que nos habla de lo eterno y una esperanza espléndida. Sin duda que se refiere a lo que se trata en la carta también del apóstol, el final de los tiempos y la suerte de los que han muerto. La palabra del Señor trae a los hombres esa esperanza, esa posibilidad, esa opción que hay que hacer frente a ella, porque en este mundo, lo más radical de nosotros mismos, debemos elegir entre la nada o esa esperanza que Dios nos ofrece. Y el autor se apoya precisamente en que Dios es fiel y nunca falta a su promesa. Si Él ha prometido la vida, debemos vivir con esa esperanza espléndida. Esto nos lo afirma el texto paulino que hoy también tenemos como referencia. Y seguimos leyendo ya en la postrimería de este ciclo litúrgico, de este año de la Iglesia, el Evangelio de Lucas en el capítulo 20. Hoy leemos del verso 27 al 38. Nadie desde su muerte vive en la nada. Y el Evangelio de este día es donde encontramos una de las páginas magistrales de la que Jesús pensaba sobre esos momentos últimos de la vida. El profeta Jesús, como persona, como ser humano, se pregunta y le preguntaban, enseñaba y respondía a las trampas que se le proponía. El pueblo de Israel tenía una ley extraña, que la encontramos en el libro del Deuteronomio, capítulo 25, del 9 en adelante. Es a toda luz una ley extraña y puede ser hoy en día también considerada como inhumana. Además que hace uso ridículo de algunas situaciones. Pero lo que importa es la trampa saducea para ver de quién será esposa la mujer que ha sido casada con 7 hermanos. No hará dudar a Jesús. Y en este caso son los saduceos, el partido de la clase dirigente de Israel, que se caracterizaba, entre otras cosas, por una negación de la vida después de la muerte. Los que pretenden ponerle en ridículo
y hacen una pregunta capciosa al Señor. Y en ese sentido, los fariseos eran mucho más coherentes con la fe en el Dios de la alianza. Es verdad que la concepción de los fariseos era demasiado prosaica y pensaban que la vida después de la muerte sería como la de ahora, una vida igual, humana, limitada. De ellos se burlaban los saduceos, que solamente creían en esta vida. Como hoy en día hay personas que viven como si esto fuera todo. Hay personas que aún dizque creyendo en que hay una vida eterna, viven sin pensar en eso. Y se dan todo tipo de satisfacciones, todo tipo de deseos, algunos hasta irracionales, pero por el concepto de gozo, de gozar, de aprovechar, hacen de todo. Y en todo caso, su pensamiento escatológico podría ceñirse a la supervivencia del pueblo de Dios en este mundo. En definitiva, un mundo sin fin, sin consumación, y por lo mismo donde el sufrimiento, la muerte y la infelicidad nunca serían vencidas. Y sabemos que Jesús venció esas mismas situaciones. Sabemos que Lucas ha seguido aquí el texto de Marcos, como también vemos que lo siguió Mateo. Jesús es más personal y comprometido que los fariseos y se enfrenta con los materialistas saduceos, los teóricos, los ateos, los agnósticos. Los que tienen que decir lo afirma rotundamente. Recurren a las tradiciones de su pueblo, a los padres Abraham, Isaac y Jacob, pero justamente su concepción de Dios como Padre, como bondad, como misericordia, lo que le llevaba a enseñar que nuestra vida no termina con la muerte. Un Dios que simplemente nos dejara morir o que nos dejara ver la insatisfacción de la vida y de sus males, no sería un Dios verdadero. Y es que la cuestión de la otra vida es el mensaje de Jesús. Tiene que ver mucho con la concepción de que quién es Dios y quiénes somos nosotros. Jesús tiene un argumento que es inteligente y respetuoso a la vez. No tendría sentido que los padres hubieran puesto su fe en un Dios que no da vida para siempre. El Dios que se reveló en la zarza ardiendo en el Sinaí a Moisés es un Dios y a la vez es un Dios libertador. Es un Dios liberador del pueblo de la esclavitud y es liberador de la esclavitud que produce la muerte. De ahí que Jesús proclame con fuerza que Dios es un Dios de vivo, no de muertos, porque para Él todos están vivos. Dice Jesús afirmando algo, según Lucas, que debe ser el testimonio más profundo de su pensamiento escatológico, de lo que le ha preocupado al ser humano desde que tiene uso de razón. Hemos sido creados para la vida y nunca para la muerte. Es verdad que sobre la otra vida, sobre la resurrección, debemos aprender muchas cosas aún. Y sobre todo, debemos repensar con radicalidad este gran misterio de la vida cristiana. No podemos hacer afirmaciones y proclamar tópicos como si nada hubiera cambiado en la teología y en la cultura actual. Jesús, en sus enfrentamientos con los saduceos, no solamente se permite demostrarle su ideología cerrada y tradicional, materialista, atea, en cierta forma,
también corrige la mentalidad de los fariseos que pensaban que en la otra vida todo debía ser como en esta o algo parecido. Debemos estar abiertos a no especular con que la resurrección tiene que ocurrir al final de los tiempos y a que se junten la ceniza de millones y millones de seres. Debemos estar abiertos a creer en la resurrección como un don de Dios, como un regalo, como un hecho más de su misericordia, como el final de su obra creadora en nosotros. No después de toda una eternidad de años sin sentido, sino en el mismo momento de la muerte. Y debemos estar abiertos a repensar, como Jesús nos enseña en este episodio, que nuestra vida debe ser muy distinta a esta que tantos nos seduce. Aunque seamos las mismas personas, nosotros mismos, lo que hemos de ser resucitado y no otros, debemos a su vez repensar cómo debemos relacionarnos con nuestros seres queridos que ya no están con nosotros y hacer del cristianismo una religión coherente con la posibilidad de una vida después de la muerte. Y esto, desde luego, no habrá teoría científica que lo pueda explicar. Será la fe, precisamente. Aquí terminan los límites de la ciencia humana y comienza el misterio, el don de Dios, el don inescrutable de Dios hacia cada uno de nosotros, hacia sus hijos. Será la fe precisamente, la fe lo que le faltaba a los saduceos, lo que le falta a muchas personas que ponen su mundo y su historia y su existencia plena en mano de lo humano, en mano de la ciencia. Y el gran reto a nuestra cultura y a nuestra mentalidad, muchas veces deshumanizada, no seremos de verdad lo que debemos ser hasta que no sepamos pasar por la muerte como el verdadero nacimiento. Si negamos la resurrección, negamos a nuestro Dios, al Dios de Jesús, al Dios que Jesús, que es un Dios de vivos y que da la vida verdadera en la verdadera muerte. La esperanza que da sentido a nuestro presente, la esperanza en el Dios de la vida se manifestará en cómo afrontamos el presente. Fe en la vida eterna no es una invitación a desviar nuestra atención y compromiso de aquí y de ahora. No se trata de olvidarnos de las realidades humanas y centrarnos en el más allá. No se trata de ser ilusos y soñadores. Hay que permanecer en vela, con un futuro que no sabemos cuándo llegará. Más bien, nos urge a llenar nuestro presente con un significado nuevo, comprometiéndonos con nuestros hermanos a crear un ambiente más humano y más fraterno, una vida más digna de los hijos de Dios, de hombres y mujeres que somos hermanos, más justa y más fraterna, la civilización del amor. El que vive en la esperanza de la resurrección, aún dentro de su pobreza, va sembrando vida con sus palabras, sus gestos, sus acciones, sus decisiones. Es capaz de compartir lo que tiene y lo que vive, porque se sabe hermano y compañero de camino de esta peregrinación hacia la paz, hacia la casa del Padre, porque se siente iglesia peregrina. Ahí es donde se juega nuestra fe y nuestra esperanza. Cristo es nuestro modelo. Él vivió aliviando el sufrimiento y librando de toda clase de males a la gente que le seguían.
contagiaba una confianza total en Dios. Su preocupación fue hacer la vida más humana, tal como lo desea el Padre. La resurrección de Jesús es la prueba de que su vida y su entrega hasta la muerte tuvieron sentido, y que nuestra vida también tiene sentido. Es cierto que nuestra fe y confianza son frágiles. Tenemos muchas incógnitas. Las dudas y el desánimo están siempre al acecho. Sin embargo, la Pascua de Cristo, su victoria sobre el mal y la muerte, nos alientan a vivir en la confianza de que Él sigue acompañando a la humanidad hasta su último destino. Dios, que es fiel y nos ha llamado a esta grande esperanza, nos conforta para que un día llegue a su plenitud en la persona de Jesús, en nuestra propia historia. De ahí que la semilla que en el campesino, en el agricultor desaparece bajo tierra, y las manos que tenemos un día para sembrar a granos, creemos también que Cristo ha resucitado y que esa semilla dará fruto. Creer que Cristo ha resucitado da profundidad a nuestra vida de fe, la hace confiable. De lo contrario, ¿cómo podríamos aceptar tiempos difíciles, el cansancio, la espera, si no hubiera también cosechas, si no hubieran tiempos mejores? Dios es de los vivos, no de los muertos, porque para Él todos viven. Feliz día del Señor para todos.